Avanza el calendario, Flor, aunque usted no quiera. Aunque usted no quiera, el calendario avanza. Ya hoy es 4 de diciembre. Y para estos días subsiguientes se esperan varias decisiones, Flor, ¿no? Se esperan A varias ver, decisiones a ver de qué las tiene. distintos tipos. De distintos tipos. Pero se esperan varias decisiones para estos días de diciembre. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Varias decisiones. Mientras tanto, ¿qué dice? No, no, que me quedo pensando en varias decisiones y me imagino que dentro de eso está lo del día después, ¿no? Del cierre del fallo de inconstitucionalidad. ¿Qué va a hacer el gobierno para empezar a ver el tema laboral? Sí, pero es que ese día Todo- D no es mañana ni es pasado, No, yo sé, pero que el es lo que tema es cómo algunos han arranca. vendido, que es lo que algunos han vendido, pero no es así. Y faltan, sí, que quedan por ver muchas cosas, ¿no? Como usted dice, Flores. Eh, ¿Cuál es el planteamiento del gobierno que tiene que no solamente respetar, sino ejecutar la decisión de la Corte? ¿Cómo lo va a hacer? Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo? Mientras eso ocurre, pues la empresa aplicando las medidas que considera tiene que aplicar para defender su punto. Y ahora se suma entonces también, como era de esperar, la incertidumbre entre las personas que allí trabajan. ¿Qué va a pasar con ellos y en cuánto tiempo? Ujú. ¿Qué va a pasar con ellos y en cuánto tiempo? Entonces, así que, sí, en ese tema todavía hay tela que cortar. Pero, por ejemplo, y a juzgar por lo que se lee precisamente en la cuenta en la red social antes llamada Twitter, ahora X, me da la impresión que el presidente Martinelli, ¿cómo se dice? Una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir. Sí, La dice el impresión que refrán. me da, por lo que le he leído en los últimos días, es que él ya ve venir al diablo y el diablo para él es que lo van a descarrilar de la carrera presidencial, a juzgar por lo que él escribe. O sea que una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir. A juzgar por lo que él escribe, parece que lo está viendo venir desde el punto de vista de que lo van a sacar de la carrera. Esa es una cosa que, según me explicaban en no sé si en esta semana o principios de la otra, o sea, al final de esta semana o al principio de la otra, según me explicaban, esto se debe definir ya. El tema de la casación, puntualmente, ¿no? Claro, que es el último Se recurso que le lo, hace falta, ¿no? si se lo admiten o si se lo revocan. Por lo que le entiendo a los abogados, si la corte no le da, como dicen los colombianos, no le da papaya al recurso, fuera. Sí, claro. Ya no Queda le queda fuera de otro la recurso, carrera claro. y, bueno, ¿cómo se llama? Renacer. Porque tiene que cumplir la pena. Tiene que cumplir la pena. Hay que recordar, ¿y por qué queda la carrera? Porque dice la Constitución que quien tenga, no podrá ser o perder, no podrá ser candidato a presidente, bueno, candidato o presidente, ahora no me acuerdo, habría que buscarlo, pero alguien que haya sido sentenciado o juzgado por delito no sé qué cosa, por 5 años o más. Y esa fue la sanción que le aplicaron a él, de más de 5 años. Ahora lo estoy haciendo de memoria y creo que no es tan así, pero ahí plantea que el que haya sido juzgado por determinado tipo de delito y por determinado tiempo, número de años. Casación es que es lo último, ¿no? ¿Cómo dice? La casación es lo último. Eso es lo que me han explicado. Pero para Ashby también había revisión, porque por eso todavía no está, puede correr y todo como candidato. Bueno, esta flor tiene unas vainas. Porque la pregunta que le van a hacer quién es Ashby. Ashby es el representante del corregimiento de Caledonia. Conocido PRD, pero Sí, esa sí. gente no lo conoce. Ah, pero nadie sabe quién es Ashby, ¿no? Frente al hecho de cierto de
todo el mundo, si digo, todo para Claro, mí. profesor, pero digo, uno es que es más grande, porque obviamente es uno que fue presidente, que ha tenido una cantidad de escándalos y que ahora intenta nuevamente llegar al poder. Pero en miniatura eso lo podríamos Sí, estar sí, viendo sí, también. no. El comentario es al lugar. En mi opinión, el comentario es al lugar. Lo único que digo es que la gente, mucha gente que nos está escuchando no tiene ni la menor idea de quién es Ashton. Obviamente el tema de Martinelli y Flor cambia la historia electoral, porque sería una tontería negar que Martinelli hoy sigue contando con una intención de voto apetecible, por decirlo menos. Si lo sacan de la carrera, el escenario político cambia drásticamente y el asunto se estará dirimiendo entre otros y no entre Ricardo Martinelli y otro. Fíjense la diferencia. Si Martinelli está de candidato, las elecciones de mayo del 2024 se definen entre Martinelli y no se sabe quién más. ¿Quién Si Martinelli recibiría, no está, entonces se dirimirá entre otros en plural. quién recibiría ese caudal de votos? Buena El mismo, pregunta, buena pregunta. ¿Quién asume ese caudal de votos? Es igual que el caudal de votos del PRD, en el desgaste que ha sufrido en esta crisis, ¿quién lo asume? Pero en fin, Cristi, buenos días. ¿Qué es su Buenos vida? días, profesor, ¿cómo está? Tranquilidad total. Leonardo, Flor, Gonzalo, gusto estar aquí este lunes. Primer lunes de diciembre. Oye, sí, ¿verdad? Que hoy es el primer lunes de diciembre. Ujú. Ah, por eso es que Flor estaba hoy navidesca. oiga, el viernes también puse canciones de Navidad, pero a Gonzalo no le gustó el viernes. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Lo que pasa es que el playlist fue de Navidad también. El playlist, obviamente de la cultura musical, fue de Navidad, pero en el transcurso del día del noticiero teníamos un tema de Navidad de fondo. Señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Flor. Buenos días, Cristi, Gonzalo y a la audiencia de la típica y Panamá en directo a esta hora. No veo a Melissa, ¿ah? Lo digo porque cuando saludo siempre la nombro de tercera, pero no la encuentro. Está de Ojalá en esa vacaciones. misión especial en la que está le esté yendo bien, ¿no? ¿Ah? Está de vacaciones. Está en misión especial, que yo sepa. Lo especial. Sí. Mira tú, este loco. Estaba leyendo lo que usted acaba de decir. Según el Tribunal Electoral apunta directamente a lo que dice el Código Electoral y el Código Electoral dice que no podrán ser candidatos a presidente ni a vicepresidente dentro de los requisitos para ser candidatos. Aquellas personas que hayan sido condenadas por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más mediante sentencia ejecutoriada preferida por un tribunal de justicia. Eso dice el Tribunal Electoral dentro del Código Electoral. La Constitución habla que no podrá ser presidente ni vicepresidente de la República estas personas. Lo ponen en dos, según donde lo lea, lo ponen de diferentes maneras, ¿no? Pero la idea es la misma, en fin. Sí, es la misma, eso es, sin duda alguna. Señor Gonzalo, ¿qué es de su vida? Buenos días. Buenos días, profesor. Bien. Comienza la época más bonita del año, Ay, qué la de bueno. fiestas, la de encuentros, Ah, la de celebraciones. ah, Yo espero que tengamos nuestra celebración de Panamá en directo, ¿no? ya, pues no la espere mejor. No la espero. Oye, pero y que la hagan cuando yo esté Ah, usted tampoco Oiga, está. que la hagan cuando yo esté. Y la otra también. señora también está. O sea, ustedes, ¿quién no va a estar? Bueno, Mire, Aquí vamos profesor, a quedar tres nada más, no se preocupe. para que no le duela tanto, Cuatro con Antonio. si quiere le invito yo. No se preocupe, usted no le toco su bolsillo. Aceptamos invitación, Gonzalo. Qué rápido. Claro, porque no hay bolsillo que duela, ¿no? No, no, no. Apro- Estoy y estamos muy metidos en la fecha fundamental y crucial que será el 2 de enero y entonces yo no tengo tiempo para estar pensando en fiesta. No, que va. Más pienso en eso y se ponen los pelos de punta cuando llegue el 2 de enero. Ay, profesor, no se preocupe que va a Usted llegar eso el 2 de... ibas al No. canal de YouTube. ¿Qué hice? Leonardo trabaja a las 8 de la noche. Pues no, no trabaja a las 8 de la noche porque me han dicho algunas fuentes que lo han visto por allí, ¿no? Entonces, a las 8 de la noche ese proyecto
digamos, toma su pausa. Y usted, en este caso, ya que llegó diciembre, creo que Cristi viene para la ciudad de Panamá, Flores estará también presente, nos podemos reunir todos como una gran familia que somos, ¿no? Me parece muy bien. Convoque. Me parece muy bien. Proceda a convocar. Usted, mientras tanto, suscríbase al canal de YouTube de Panamá en directo o www.panamaendirecto.com. Así es que ya saben, para que después no nos estén llamando a ninguno de los que estamos aquí, que, hey, ¿por qué no? Que no sé qué. Y suscríbase. Pero además, Gonzalo, el problema es que esta época, que es una época así bonita y todo lo demás, pero es que de comer y comer y ya como que no. Mejor ni hablemos de eso, porque a Flor le da hambre una vez. Sí, Es no he malo, ¿no? desayunado. Comer y comer y comer. Y Flor, ¿y este año hay arroz con guandú? Yo no he visto lo del guandú este año que haya sido crisis con el precio. No, guandú hay, está un poquito más caro de lo normal, creo que vi como que en $4, pero todavía ese es un precio razonable. Cuando se va acercando más la fecha, lo suben más de precio, ¿no? La Pero yo siempre tengo especulación. guandú, yo dejo guandú congelado todo el año, así que yo Congelado, sí, siempre tengo guandú. eso hace la señora Lorena. Guandú congelado. Mire, lo que sí sería interesante, señor Gonzalo, pero eso sí no es como más complicado. Imagínese hacer una reunión de fin de año de Panamá en directo allá en Boquete o en Tierras Altas. Oh, Qué bueno. Eh, Eso Redobló sería, la apuesta. eso sería un eso, style, ¿no? Eso sería Pero yo no lo style, digo ¿no? por el style. Yo lo digo porque, como le leí a alguien en estos días, los que estamos acá en la ciudad capital no hemos terminado de dimensionar las afectaciones en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. O sea, son demasiado fuertes. Y como lo dije yo aquí en algún programa en días pasados, para un productor, sobre todo para un agricultor, no hay peor cosa que ver perder su cosecha en la mata, en la misma mata. Esa gente ha quedado muy golpeada. Esa gente ha quedado, cuando yo digo esa gente me estoy refiriendo a los productores, demasiado golpeadas, para no hablar de la parte precisamente turístico-hotelera. Ven, ya nos están ofreciendo una finca, ¿ve? Para la reunión de fin de año allá en Tierras Ah, Altas. sí. Sí, ya de una vez dice que le ofrezco la finca tal, dice. La gente del sector turismo, allá en Boquete y Tierras Altas, al igual que las fincas productoras, según me han estado explicando, porque nuevamente, Gonzalo y Cristi, es la pérdida, en el caso de los hoteles, cancelaciones de reservaciones. En el caso de los productores, pérdida de sus productos. Pero es que a eso le sumas que los bancos no te van a dejar de cobrar. Los bancos no te dejan de cobrar. Los bancos no tienen la culpa de que los indígenas cerraran la Interamericana. Los bancos no tienen la culpa de que toda la crisis que hubo. Entonces los bancos no van a parar de cobrar. Entonces fíjate la doble pérdida de esa gente. Pérdida de su cosecha, pérdida de la leche, pérdida de algunos, incluso en el caso de distintos tipos de crías, pérdida porque no tenían el acceso a los medicamentos o a la vacuna o lo que fuera, pérdida de huéspedes, ya llevas esa pérdida, ¿no? Sí. Pero cada mes que pasó, tú tienes que ir a pagar al banco y tú no tienes cómo recuperar esa plata que le pagaste al banco para poder seguir la cadena. Y no es solo lo que productos que se perdieron que ya estaban listos para llegar al mercado, sino son también aquellas plantaciones de los agricultores que no pudieron ser atendidas durante ese mes porque no podían pasar, y es la cosecha que era para los próximos 3, 4, 5 meses. Y eso afecta al agricultor, pero también afecta a la cadena agroalimentaria, porque el consumidor, que somos nosotros, vamos a ser los afectados porque va a llegar un momento que ese producto que suplía no va a existir, se va a tener que importar o se va a tener que buscar el producto de alguna manera y va a ser más caro. Toda la cadena que ha sido perjudicada con estos cierres, con estos bloqueos, que lo vamos a empezar a ver a partir de los próximos semanas, meses
y en tiempo. Y ese como yo sería digo, el tercer golpe, porque claro, donde comiencen a importar, ellos no van a poder competir en el precio. pero aquí para poner, como yo repetí este número y para repetir un poco lo que se perdió en términos de actividad económica en todos los sectores a nivel del país. Panamá perdió por los paros contra la minera, y esto es un aproximado, 2.5 millones de dólares, o sea, una Billones, pérdida de 2.5 billones que representa alrededor del 3% del Producto Interno Bruto del país. Y esto vale la pena repetirlo y reforzarlo porque llega el momento en el que tenemos que asumir que esto pasó, ya más allá de las razones por las que pasó, si es que pasó. Y entonces, en vez de ponernos a decirle, bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahora tenemos que ponernos todos a ayudar y a ver cómo repunta y cómo logramos mover la economía de aquí en Pero, adelante. Porque Cristi, una pérdida del 3% del Producto Interno Bruto es bastante, es muy Cristi, yo creo que es importante. un poco más allá que eso que acaba de decir. Creo que es un poco más allá de eso. Lo que pasa es que la sociedad panameña está carente de liderazgos, está carente de conducción. Entonces, aquí tiene que haber un acuerdo no escrito. Cristi, en todas partes del mundo hay protestas. En Claro. todas partes del mundo hay protestas. Pero tiene que haber un acuerdo no escrito de la sociedad panameña, decir, bueno, cuando haya protestas legítimas, probablemente todas, o algunas no, pero legítimas todas al final, pongámonos de acuerdo en que vamos a protestar, vamos a poner el país de cabeza, pero no vamos a paralizar la economía del país. Eso tiene que haber un acuerdo como sociedad de eso, porque lo que tú no puedes hacer en aras de una protesta, por más legítima que sea, quebrar al productor panameño. Eso no tiene sentido. Paralizar los puertos, eso no tiene sentido. Paralizar el turismo, que ahora dicen que es el que va a reemplazar los ingresos de la mina. Eso, me voy a sentar a ver eso para reírme. Tenemos que hacer un acuerdo como sociedad, aceptando que hay protestas en Panamá y en todas partes del mundo, y todas legítimas, pero pongámonos de acuerdo en que hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero ¿qué pasa? Como la sociedad no tiene conducción, no tiene líderes, tampoco se puede hablar de eso. Y yo creo que también hay una diferencia muy importante en en diferenciar qué es una protesta legítima y qué no es una protesta legítima. Yo creo, y esta es mi opinión, me pueden decir equivocada, pero los cierres de calle por 3 personas que paralizaron la vía más importante del país, que cercaron Chiriquí, eso va mucho más allá de una protesta legítima. Lo de la cinta costera, que se levanta en el país, todo eso es Normal. completamente. Pero que agarren camiones y tranquen la Interamericana para evitar que los productores puedan sacar sus productos, eso no entra ya en protesta legítima, a mi entendimiento de lo que es una protesta legítima. Claro, porque tú no puedes ser autodestructivo. Mm. O sea, yo Y eso fue lo que ocurrió, autodestrucción. jamás podré discutir, Flor, el derecho a la protesta, porque es parte de la dinámica democrática. Pero lo que tú no puedes hacer es dispararte en el pie, no puedes hacerte harakiri, no puedes hacer autoflagelante. Entonces, pongámonos de acuerdo en cosas mínimas e indispensables. Todo lo demás está en el juego, pero Y, quebrar a la gente que produce, lo otro punto que para mí, yo sé que vamos a entrar en este tema más adelante, pero después de lo que pasó este fin de semana no puedo no mencionarlo. La otra cosa que no debería entrar en parte del juego es las clases de los muchachos. Pero eso no, pero no hay solución. A mí me disculpan. Aquí podemos decir todo lo que queramos y lamentar y sacar los números que Cristi saca y los 2.5 millones y Sí, traer a colación lo de Panama Papers y traer a colación lo que ocurrió con Wacket y qué fue lo que hizo y comparar los números cuando hubo las protestas y el paro en Colombia, que ese año igual fue uno de los más importantes económicamente hablando para Iván Duque. Todo eso lo podemos sacar a colación. Pero yo sí coincido con el profesor en que quienes van a dirigir el país no tienen ni la menor idea de lo que tienen que hacer, ¿no? pero O de lo que van a hacer. Martín Gonzalo, Torrijos dijo aquí Martín Torrijos dijo el viernes, yo no sé, ya veremos. Yo no lo sé, no puedo decir algo que no sé cuando se habla de las personas que van a perder su trabajo en la mina. a ver, Gonzalo, aquí como digo, nosotros aquí podemos pasarnos y yo me puedo pasar aquí todo el resto del tiempo echándole y echando la culpa al gobierno que la tiene. Porque siquiera que hubiéramos llegado a esta situación con el tema de las minas,
que se permitieran los cierres como se permitieron los cierres. Todo eso habló de una irresponsabilidad de un gobierno que no estuvo, no está, y no estuvo en las protestas pasadas, no está en estas, un gobierno que aplicó su capacidad de liderar, de gobernar. Yo no puedo decir qué es lo que va a hacer el próximo gobierno o no, porque todavía no sabemos ni quién es. Y voy a darle todavía al gobierno que no se le voy a dar el beneficio de la duda. Pero definitivamente nosotros podemos encontrar aquí muy cerca la razón en el gobierno. No solamente en el gobierno, miren. No es solamente el gobierno. Yo creo que, como siempre dijimos, que las protestas fueron el cúmulo de cosas. Sí hay también una clase política, que no solamente el gobierno, sino la Asamblea Legislativa y los diputados, que piensan que son los reyes del país, que tienen una desconexión completa con la sociedad panameña, de todos los sectores. Y eso obviamente llegó a su punto de ebullición. Además de una crisis mal manejada, de cosas mal dichas, mal manejadas, el gobierno abdicó su capacidad de liderar. Este gobierno se pasó más tiempo preocupado en su momento en la reelección de Gaby Carrizo. Desde el inicio de este gobierno, parecía que todo el gobierno iba encaminado a solamente importarle reelegir a Gaby Carrizo. Creo que que para acabar fracasó, fueron incompetentes hasta eso. Pero ya pasando la página, que este es un gobierno que se está yendo. A mí sí me preocupa cosas que he visto puntualmente de la sociedad panameña, que primero se ha acabado la capacidad de debatir, que ni siquiera estamos preocupados, como yo siempre he dicho desde el tema de la minera, a mí me preocupa mucho la parte económica. Y lo dices y entonces es más fácil tildar a una persona que está en desacuerdo contigo de cualquier adjetivo no positivo para no tener que escuchar lo que dices. Y tercero, que este país siga siendo tan tolerante a que la gente, a que la juventud, a que las escuelas públicas pierdan clases, es algo que no se le puede solamente atribuir al gobierno, es una tolerancia de nosotros hacer. No, pero Porque yo coincido con usted en el sentido de que la sociedad panameña de nada sirve que cerremos una mina cuando la educación no cambia. De nada sirve que cambiemos modelos económicos cuando nuestra cultura, per se, para ser mejores, no cambia. Pero le voy a decir algo. Yo sé que usted dice hay que pasar la página, hay que... Yo, a la gente, Cristi, cada 5 años se les escoge para que tomen las decisiones en beneficio al ciudadano y al país. Usted y yo, si bien es cierto, podemos darle un aporte a Panamá en cuanto a conocimiento, en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo, cultura. No somos los que tomamos las decisiones por este país, ni económica, ni socialmente, ni judicialmente. No somos. Para eso nosotros escogemos a nuestros representantes cada 5 años. Y el fin de semana hablaba con alguien de Costa Rica y me dijo, compadre, usted lo que tiene que hacer como país es que llegue un gobierno de verdad y le diga a esos sindicatos de educación, o se ponen las pilas, o se montan, o se encaraman. Punto, se acabó. No es que la educación tenemos que cambiarla, los sistemas, la gente. No, no, no. Es que la educación de Panamá está secuestrada por los sindicatos y el único que puede enfrentarlos es el gobierno. Punto. ahí estamos, pero tiene que haber un gobierno con el apoyo de la sociedad. Gobierno, Gonzalo, ahí estamos completamente de acuerdo. Nunca ha pasado lo del Nunca apoyo pasa. de la sociedad a los gobiernos en Ese es materia. el tema. Ese viene también un poco el tema y por qué viene mi tolerancia. Porque tiene que hacerlo un gobierno, pero no puede ser un gobierno autosuicida. Tiene que haber un consenso, un hartazgo de la sociedad. También así como hay frente a los políticos, frente a los sindicatos de educación. Yo me acuerdo cuando me acuerdo pensarlo mientras yo veía las noticias en la época de la pandemia, que los profesores no querían regresar a clase. Y ellos ahora dicen que era el gobierno que no. Yo me acuerdo que estaban protestando por no regresar a clase después de 2 años. Yo dije, este es el momento, que a mí me parece de todas maneras una tontería, para que el gobierno les diga, ¿sabe que no regresen a clase? Bueno, aquí voy a abrir una convocatoria y voy a traer a profesores que sí quieran venir a dar clase. Yo dije, este es el momento porque los muchachos no están en clase, este es el momento para hacerlo. Gonzalo, pero no lo hicieron. Tiene que haber, obviamente, un gobierno que se pare y lo esté dispuesto a hacer, pero tiene que haber detrás de la sociedad también una actitud que diga, esta situación en la educación tampoco puede seguir siendo. Tiene que haber un consenso de la sociedad, los medios de comunicación, incluso de los otros partidos políticos que digan, nosotros esta medida la vamos a apoyar, si no, no se puede. Bueno, es que, cuidado con algo. Este es un país muy particular, ¿no? Muy, muy particular, de verdad. Y con esto no estoy diciendo que es un buen país ni que es un mal país. Es particular como cada país tiene sus particularidades. Cuando yo le digo a ustedes, a mí que me gusta, por ejemplo, la figura de la constituyente, me gusta porque por lo que he leído pareciera muy legítima y demás, ¿no? Pero también la literatura te indica que
que para que una constituyente sea así como bien, tiene que tener, como dice Cristi, una buena lectura quienes llegan a esa constituyente originaria, como le quieren poner acá apellido en Panamá. Una sintonía bien clara con la población. Pero a veces se da la desintonía, como lo que le ocurrió a los chilenos, ¿no? Entonces le salió un Frankenstein de texto constitucional y tuvieron que echarlo para atrás. Y ahora está por el Pero segundo cuando referéndum. yo les digo a ustedes que a mí no me gusta la constituyente y todos esos que andan por ahí hablando de constituyente y que el nuevo gobierno tiene... Mire, pónganle la firma. Usted convoca una constituyente y uno de los primeros artículos al que le van a caer encima, uno de los primeros títulos al que le van a caer encima, es el título del canal. 100%. Y detrás de eso, al artículo que prohíbe la huelga en el canal. Así. Porque así andamos nosotros enredados. Bueno, y en el canal los trabajadores, que siempre se la pasan peleando con la administración de turno, sea cual sea, pero saben que no pueden violar eso. Lo saben los trabajadores. Podrían hacerlo de hecho, pero de derecho saben que van muertos. Lo mismo habría que hacer en una reforma constitucional, meter un artículo que diga está prohibida la huelga en el sector magisterial y en el sector salud. No puede ser. O sea, cuando tú paras el sector salud, ¿a quién son los más afectados? El que no tiene plata para ir a la clínica privada ni al hospital privado. Cuando tú paras la educación, ¿a quién le está haciendo más daño? Al pueblo que dice representar. Porque el que tiene la plata va a la clínica al hospital privado. El que tiene la plata manda a sus hijos a la escuela particular. Y el que no, a menearse, como dice la canción. Así no es el juego. Entonces, esos mismos grupos que dicen defender las aspiraciones del pueblo, esos mismos grupos son los primeros que afectan al pueblo. Entonces, ese es el tipo de acuerdo nacional, no acuerdo nacional, por eso suena muy fuerte. Tiene que haber un acuerdo como sociedad, más allá del concepto político y electoral. Como sociedad, pongámonos de acuerdo. Dice aquí un oyente, es que no hay protesta sin cierre, ¿no? Pero si no estoy diciendo que no cierres. Pero pongamos de acuerdo en qué cosa vas a cerrar y qué cosa no vamos a cerrar. No se Bien lo cierre y acaba de puede decir Cristi. trancar el país como ocurrió. Claro, bien lo acaba de decir Cristi. Metes 50.000 personas en la cinta costera. Excelente. Pero el resto del país siguió funcionando. O bueno, no siguió funcionando, pero es lo que debió haber ocurrido. Pero no ocurrió. Entonces, hemos entrado en una fase como de autodestrucción. Hace rato. Y los muchachos en clase. ¿Qué había? ¿Qué relación había? Los reclamos legítimos frente a la mina a que los muchachos no estén dando en clase. Y para acabar, cuando les dice, yo tengo aquí el informe del Banco Mundial, que quien quiera se lo paso, que dice que Latinoamérica en general tenía que hacer un plan intensivo para recuperar las pérdidas del cierre de las escuelas. Estoy hablando todavía del COVID. Imagínense los cierres que nosotros tuvimos ahora. Y además los profesores piensan que extender el año de clase después de un mes de pérdida es un castigo. Es un castigo. ¿Cómo puede ser? Que... No, dice que es que ellos, el grueso de la información que le dan a los estudiantes se da en los 2 primeros trimestres. El que estudió, estudió. Hay muchos estudiantes que van bien. Y habían padres de familia que decían, o abuelos que decían, mi nieto tiene 4,5, o sea que este tiempo no lo necesita. Increíble, de verdad. Bueno. O sea, esa es la justificación de ellos. Y a profesor, y yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar el audio que circuló de esa reunión entre los dirigentes de gremio, que son como 26, y la gente del Ministerio de Educación, donde estaba también la Defensoría del Pueblo como mediador, el irrespeto con el que le habla a esa gente, a la ministra. No, yo no lo escuché, ahora me lo manda o lo ponemos. Acá nos dice un oyente que definitivamente tenemos que levantar el país. Esos grupos endiosados por la empresarial cuando la reforma educativa, no sé qué más. Aquí la educación está secuestrada por los gremios, pero existe complicidad de los padres de familia y la población en general, así como los maestros trancan el país. ¿Por qué no salimos la población de a miles a la calle, dice, acompañando a los estudiantes a exigir que los docentes acepten la transformación necesaria del sistema educativo y que salgan del sistema todo aquel que se opone a cumplir con su deber de trabajar y aceptar supervisión constante de sus capacidades de enseñanza, de cómo usan el seguro educativo, entre muchas otras Pero cosas. es que, Flor, cuando uno habla con los representantes gremiales de la educación
y uno cuestiona la calidad de Panamá, que hay que cuestionarla, a pesar de que algunos no quieran. Le dicen a uno, bueno, es que no, es que las pruebas PISA, no, ese es ahí el que pague más, es el que saca mejor nota. Nosotros damos la mejor calidad de educación, empiezan a hacer comparativos con unos estudios que nadie conoce, pero la realidad es que si usted empieza a comparar la calidad de educación, la estructura, la preparación frente a países, no nos vayamos a México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, vayámonos a Costa Rica. Partamos del hecho de la comparativa que hay incluso dentro de las pruebas PISA. Entonces, no es traer un Bukele, profesor. Yo le digo lo que me trasladó alguien de Costa Rica. La pregunta es, ¿por qué para aplicar las normas mano dura se tiene que uno comportar como un dictador suelo? No, en lo absoluto. Yo Dice concuerdo con Gonzalo. ¿Es dice verdad? aquí un oyente que tiene que ver con... Dígale al profesor que el sistema educativo está decadente hace 33 años y pregunta, ¿qué gobierno ha aportado comprometidamente a la educación? Creo que la sociedad ha fracasado. Y en ese punto de que la sociedad, como sociedad, hemos fracasado, yo coincido con este comentario, porque que la educación esté en la crisis en la que está y que los estudiantes sean los afectados siempre que pasa algo, es culpa también de todo el país, no solo de un gobierno, no solo de una administración, no solo del lado de los docentes, es culpa del resto de la sociedad por no pararse firme y enfrentar la situación y luchar y buscar los métodos para que los jóvenes no sean los más perjudicados. Y eso lo vemos hoy. Bueno, hoy también lo vemos por lo que ha pasado en el pasado, pero lo vamos a ver los próximos años, porque llama mucho la atención. Hay una generación que fue pandémica y hay una generación que ha sufrido la crisis, el estallido social que pasaron este año. ¿Cómo van a salir los estudiantes preparados hacia la universidad? Yo hablaba las semanas pasadas con rectores de todas las universidades de Panamá y la respuesta fue, hay un proceso de nivelación que tenemos que hacer cada vez que llega un nuevo curso a las aulas, que cada vez es mayor y más grande. Pasan en la universidad pública, en la oficial, pasan en la universidad privada, porque hay estudiantes que vienen con mucho conocimiento y con muchas capacidades, pero hay otros que llegan con los niveles por el piso. Y eso no solo afecta al estudiante, sino afecta a los otros por la nivelación que se debe hacer y los espacios y procesos en las aulas de clase, en donde la educación no puede ser igual, no puede haber equidad en educación, lamentablemente, porque hay estudiantes que no llegan al nivel que deberían llegar porque no lo recibieron en la escuela. Ahí hay un gran problema. Nada más hay que ver las faltas Lo- ortográficas en los comentarios. El, Pero el tema, además, Cristi, con esas faltas ortográficas, que es uno de los tantos problemas que uno se encuentra a diario en el país, es también el enfoque del currículum educativo. Tenemos un currículum, profesor, que data, yo no sé de qué año, y no evoluciona frente a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, hacia dónde va el planeta. Seguimos educando a los hijos para que sean unos grandes abogados, unos grandes comunicadores, cuando de alguna u otra forma estas carreras, por ejemplo, incluyendo la nuestra, van de capa caída frente a otros. Entonces también hay que, ahí sí yo digo, Cristi, en donde el gobierno tiene que hacer una reestructuración completa y no la mano dura tiene que convertirse en una autocracia. Pero No Gonzalo, puedes, estamos completamente de acuerdo, pero aquí es un poco, yo digo que también sí hay responsabilidad, y yo no le estoy quitando la responsabilidad a los educadores, a los gobiernos, pero sí hay una responsabilidad también de la sociedad. Aquí cuando pasaron mucho los cierres, lo primero que hicieron los gobiernos, lo primero que ellos trataron de abrir antes que nada fueron las escuelas, porque sabían que las sociedades en España, acá, incluso en muchas Latinoamérica, aunque Latinoamérica tuvo de los cierres más largos, no iba a aceptar que sus niños estuvieran fuera de clase. En Panamá, esa indignación frente al gobierno con los muchachos fuera de clase no pasó, o sea, no existió. Y segundo, que yo estoy 100% de acuerdo con los currículums, pero ¿cómo tú vas a cambiar un currículum cuando tú tienes tus propios educadores, tus propios profesores, tienen una educación también que es del año de la pera y tú tienes que traer nuevos conocimientos, tienes que reformular los conocimientos de los profesores, pero es que también tienes que traer carne fresca de afuera que traiga exactamente estos conocimientos. Tú tienes que enseñarle, mire, una de las mejores reformas, si alguien quiere estudiar una reforma educativa que ha hecho cosas impresionantes en los últimos años, es la de Indonesia. Lo que ellos han hecho a nivel público, con cómo han transformado la educación en Indonesia y en Vietnam, es una cosa impresionante. Y yo concuerdo con Gonzalo, poner en regla
y poner una mano dura para poder cambiar la educación del país no requiere que tú caigas en comportamientos autocráticos. Todo el mundo sabe que yo aquí no soy ninguna fan de Bukele. O sea que yo soy una respetuosa de la democracia y yo nunca voy a ir a apoyar un gobierno que se salte por encima del Estado de Derecho. Pero tiene que haber un consenso de la sociedad. Y eso es lo que hay. Esa indignación. En Panamá nos indignamos por muchas otras cosas, pero yo no puedo imaginarme cómo los padres de familia no están más en un estado como de crisis que sus hijos hayan perdido tanto tiempo clase. O sea, que yo siento que en Panamá no hay todavía en la sociedad una especie de, no sé si la palabra es criterio, pero de urgencia de lo importante que es la educación en el país. Y aquí está el informe del Banco Mundial. En Latinoamérica, el mayor problema que va a enfrentar la región en los próximos 5 años es el aumento de la desigualdad por la cantidad de tiempo que estuvieron las escuelas públicas cerradas. Eso no hace más que abrir la brecha entre la gente que hace escuelas. Preguntémonos cuántos días de clase perdieron los muchachos de las escuelas privadas este año versus cuánto perdieron de clase los niños de las escuelas públicas. Eso suma, eso suma. Y ese argumento de que es que los primeros dos meses de clase, eso es una mentira que se creen ellos mismos. Nadie más lo cree. Y además, Cristi, súmele el hecho de que usted trae un punto que aquí hemos hablado infinidad de ocasiones. Mire, llama la atención cuando los políticos de América Latina, porque en su mayoría son de América Latina y gran parte del mundo, se cortan las venas hablando de la educación, de las mejoras y sus hijos en su mayoría van a escuelas públicas, a escuelas privadas o incluso van a universidades afuera. Y parte de ir a la universidad afuera es adquirir conocimientos de gente de toda clase de estatus e incluso de diferentes países. Lo hemos hablado aquí. Todas las Ivy League, incluso las que no son Ivy League, tienen profesores extranjeros, exministros, expresidentes, en fin. Y aquí en Panamá es casi que imposible que un extranjero pueda dar clase. O sea, nosotros rechazamos la idea de que pueda venir, si es que quiere venir, un Nobel de Economía porque el señor es extranjero. Y la revalidación es, bueno, para pegarse un tiro, ¿no? Es como que, Sí, bueno, no, te lo pongo está hecha. en los rankings de las universidades. Pero Cuando o sea, aquí estaban pasando una ley que solo panameños podían dar clases de historia. de historia, y politólogos también, y politólogos también. ¿Qué puedes esperar? O sea, Pero, eso para que veamos el nivel. pero por ejemplo, en las universidades afuera, cuando uno va a ver los rankings, hay gente que tiene distintas opiniones con los rankings, uno de los rankings donde que se evalúa es la cantidad el porcentaje de tu faculty, de tu cuerpo de profesores que es internacional. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué las universidades incluso ni siquiera contratan a recién doctorados en sus universidades? Usualmente si tú te graduaste de Harvard, por ejemplo, tienes el doctorado de Harvard, si tú quieres regresar a enseñar a Harvard, te tienes que haber ido a otra universidad para después regresar. Harvard no contrata directamente a doctorados de Harvard a dar clases. ¿Por qué es? Porque las universidades de todas partes del mundo entienden la importancia del intercambio de conocimientos, intercambio de cultura. ¿Por qué creen que las universidades evalúan cuánto porcentaje de tu universidad tiene profesores extranjeros? Eso es uno de los rangos que evalúan a las universidades. ¿Por qué? Antes de llegar allá, aterrízanos nuevamente, porque aquí sí hay una diferencia de criterio entre ustedes y yo. No sé de Flor y no he escuchado el de Leonardo. Es que cuando tú tienes una población con una educación muy baja, producir los cambios es más difícil. Es mucho más difícil producir cambios, porque la educación es baja. Y como la educación es baja, entonces a la población le cuesta entender, mira, vamos a hacer esto de esta manera, porque a futuro nos va a ir mejor así. Entonces la dice, si tiene un buen nivel de educación, buena parte de la población dice, eso es correcto, hagámoslo de esa manera. Cuando la educación es baja, dice, no, hay que oponerse y punto. Entonces, ¿cuál, Cristi? No se lo puedo preguntar a Gonzalo porque no estaba por aquí todo para esos días, pero desde que el país retornó a la democracia, los post-invasión, ¿cuál ha sido la administración que más cambios produjo en el Estado panameño? La administración de Pérez Valladares. Seamos realistas, no fue ni siquiera la de Endara, que fue la que más pudo y debió haber hecho. Porque el pecado histórico de Endara fue haber gobernado el país como si no hubiera pasado nada.
y había pasado 21 años de dictadura y una invasión. Y tuvo toda la oportunidad, él y quienes le acompañaran a gobernar, de haber producido los cambios profundos que el Estado necesitaba. Y no lo hizo, o no lo hicieron. Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Valera, Laurentino Cortizo. El que más cambios estructurales produjo fue Pérez Valladares. ¿Y cuál es la fama que tiene? De engreído, de prepotente, de dictadorzuelo, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿O usted cree, Cristi, que en el 2023 hubiéramos podido privatizar el Intel o el IRRE? Hoy, diga, hábleme de eso. Hábleme del 2023 privatizar el IRRE en este país, Panamá, el que Panamá conocemos hoy. Jamás. El IDAN, Yo sé que a la gente le molesta, perdón, Leonardo, yo sé que a la gente le molesta que la electricidad, que las telecomunicaciones, pero es que el Estado panameño jamás hubiera invertido lo que ha invertido el capital privado en generación de energía y en telecomunicaciones. Jamás. El Estado panameño jamás hubiera invertido en 5 puertos. Jamás lo hubiera hecho. Y se concesionaron los puertos. Y siga sumando. Yo me acuerdo mis debates incansables, y porque yo en eso sí me reconozco, ¿eh? Yo adversé a Pérez Valladares políticamente. Para esos días yo todavía era miembro de la clase política de este país. Y me opuse. Pero en el tiempo reconozco que fue la decisión correcta. Fue la decisión correcta como Estado, más allá de Pérez Valladares. Como Estado fue lo correcto. ¿Usted cree, Cristi, que en el 2023 se pudiera hacer una central de transporte como la que hay ahí en Albrook? Hoy no se pudiera hacer, pero Pérez Valladares dijo, es por ahí, y la hizo, y ese señor medio alemán la hizo ahí, etcétera. Yo no voy a entrar en las interioridades que no conozco, pero la central está ahí y funciona. Y nadie me diga que eso no funciona, porque lo que había antes de eso era un asco, y eran varias, no una sola. Entonces, no es que necesitamos un Bukele, Gonzalo, no. Pero es que sí necesitamos un gobernante que sepa y entienda cómo se gobierna y que le explique a la gente por qué hay que tomar una decisión. Porque, a ver, los controladores aéreos, recordemos, se le fueron a la huelga en la gestión de Pérez Valladares y los votó a todos. Y trajo extranjeros mientras se resolvía la crisis. Tráfico aéreo, que no es broma, los votó a todos. Y trajo gente de afuera, creo que unos gringos, mientras resolvían el tema. Es decir, hay momentos en cuando tú gobiernas que la población va a protestar, la población se te va a ir encima, pero es que si la población tiene una educación baja, no está entendiendo el concepto de lo que se está haciendo. Si la población tiene una educación alta, hace clic con ese tipo de propuestas, decir, mira, vamos a ajustar esto aquí, vamos a ajustar esto acá, vamos a cambiar este modelo acá. Cuando en el gobierno de Varela se planteaba lo de la cinta, corredor de playa, Corredor de playas. corredor de playas, salió una señora en Capira diciendo, ah, ¿cómo yo? Van a pasar por mi terreno. Y para que los ricos lleguen más rápido a sus playas, ya, no, a mí déjeme mi casa en paz. No, eso no es. Es que ese corredor de playas que ya estuviera listo, este gobierno, el que sigue, estuviera pensando en extenderlo. Y entonces ya tenías Panamericana, Interamericana y un corredor. Y eso es el tipo de infraestructura que nosotros que nos encanta hablar de el turismo como la solución a todos nuestros problemas económicos. Ese es el tipo de infraestructura que necesitamos para explotar el turismo. Porque si uno va a ver la carretera que hay, y yo digo, valga la comparación, pero la carretera que hay del aeropuerto de Cancún a todo, de Cancún a Tulum, cuando uno ve la máquina que es eso, ¿no? Uno se da cuenta cómo es difícil competir con la Panamericana. no, y súmele a eso el tren, ¿no? El tren Maya que va desde ahora desde el aeropuerto de Cancún y va a ser un gran recorrido. Pero yo pongo sobre la mesa lo que dijo el profe y pongo 2 instituciones que están pasando páramo en este momento y perdiendo millones y dando servicios ineficientes. El IDAN, la número 1 en este listado que estoy haciendo, porque la capacidad de pérdida que tiene el IDAN es increíble en este momento. Lo barato que tenemos en el agua en el país, la crisis de agua que se está por venir, que ya llegó y que está por llegar más fuerte por el tema del niño, el fenómeno del niño, que va a afectar el verano del país y hay que tener en cuenta las medidas que se vayan a tomar porque ya estamos tarde para eso.
pero cada vez que se habla de reformas y cambios al IDAM, sale alguien a decir, no, que lo quieren privatizar, ¿qué va a pasar con el IDAM? Que no privaticen el IDAM. La primera. La segunda, la caja de seguro social. Ay, no, Aquí han hablado de todo tipo de detalles de que lo que se quiere hacer con las reformas, lo que se querría hacer con las soluciones es privatizarla, es sacarla del medio y que se van a oponer a todo. Pero son dos instituciones que están pasando páramo, dos instituciones que están en crisis en este momento y dos instituciones que hace varios gobiernos que vienen avisando que tienen problemas y que va a llegar un momento que van a explotar. El seguro ya explotó porque el IBM se vence en el 2000, el IBM según los informes llega hasta febrero, marzo del 2024. A tener en cuenta eso. Y lo otro, el IDAM, ¿con qué herramientas está trabajando? No se sabe porque todas las semanas las potabilizadoras en el país tienen problemas. Sea energía, sea repuestos, sea lo que sea, todas las semanas hay informes de las potabilizadoras con un desperfecto y temas de agua. Hay partes del país cercanos a la planta potabilizadora de Chilibre, por ejemplo, que no tienen agua y están en Chilibre. Es decir, el radio de acción, la capacidad de acción de instituciones como el IDAN se ha quedado corto, se ha quedado escaso, y es un tema que no se ha afrontado. Llega director que llegue, plantea, tenemos esto, pero a los días, a los meses, a los años, todo sigue igual, porque no hay una política de Estado que pueda cambiar el IDAN, que vaya a cambiar el Seguro Social, y que vaya a hacer los cambios que estas dos, solo mencioné dos, pero las otras instituciones alrededor, que todos sabemos que están perjudicadas y que están en crisis, están pasando en este momento. Hay dos temas ahí puntuales con el tema del IDAN, que yo sé en el momento que yo trabajé un poco más en la prensa que vi un tema del IDAN, que fue por el 2013. En esa época estaba Martinelli de presidente y el ministro era el señor Rux, el ministro de Asuntos del Canal. Él tenía una presentación, lo hizo en todos los medios de comunicación, de cómo él iba a reformar el IDAN, que a mí me pareció en su momento una gran idea, que ellos iban a crear una autoridad del agua alrededor, muy parecida al esquema de la autoridad del canal para sacarla de la política. Porque uno de los problemas que tenía Lida en ese momento, no sé ahora, era que los técnicos no tenían los conocimientos necesarios. Entonces, iban a hacer una serie de, por ejemplo, iban los técnicos, el canal los entrenaba y siempre tenía que ir el canal a entrar a resolver o ayudar a arreglar los desperfectos. Entrenaban a los técnicos y el problema es que a los 2 años o al año el técnico ya no estaba porque había cambiado el gobierno y los votaban, entonces ya el técnico se había ido. Y el otro tema fue que cuando se trató de hacer no era privatizarlo, pero era crear como una autoridad despolitizada. Simplemente una vez le pregunté, años después, que qué había pasado con esa idea, me dijo, no hubo voluntad política, no había voluntad política. En ese momento el gobierno tenía otros problemas y iba a ser tanto revuelo en el país que el gobierno simplemente dijo, no hay voluntad política y se nos van a parar de encima los sindicatos, decidimos simplemente dejar la idea. Si eso se hubiese implementado en ese momento, la idea del señor Rux, la autoridad del agua, estuviéramos hablando de otra cosa. Genuinamente lo creo, porque creo que era un proyecto bien presentado, bien hecho, si lo hubiesen podido hacer como lo estaban planteando. Pero no había voluntad política, pensaron, se me va a parar de encima del país y simplemente no se hizo. Y así hay muchos otros temas en este país que se han tomado exactamente porque el gobierno no quiere enfrentarse a lo que realmente le va a tocar en temas de capital político. Seguro Social es una muestra de ello. Sí, el problema es que Pregúntele a los candidatos qué plan tienen. A mí me sorprendió mucho lo de Martín Torrijos, debo decir. Muchísimo. Educación es otro. No tienen ni idea. Ya veremos qué pasa cuando llegue el momento. Porque si tú dices lo que la gente no quiere oír, no ganas una elección. Entiéndelo, Gonzalo. Un pueblo con mala educación no va a poder entender por qué hay que aumentar la edad de jubilación. Entiéndelo. No. A ver, la situación. La educación para entender por cómo se proyecta la calidad de vida, cómo se proyecta la expectativa de vida y cómo hay más ciencia y hay más investigación, mientras que antes la gente moría décadas atrás, el promedio de vida era los 65. Hoy el promedio de vida está arriba de los 75. Entonces, la gente, cuando tiene poca educación, no entiende eso. Y como no lo entiende, no entiende que por eso la edad de jubilación no puede ser de 57 años para mujeres, como Flor. Imagínense a Flor, que ya le está a las puertas. No, llena de vida y que nada, jubilada. Y además, la corte le permite seguir trabajando. Exacto. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que hace es
establecer una brecha mucho más grande en el sistema de Es seguro que no social. tiene sentido y lo entiende el que tiene algo de estudio, pero el que tiene una educación pobre, pobre en cuanto a la calidad y a la esencia de la razón de ser de la educación, no lo va a entender. Y te encuentras con un problema adicional, Gonzalo, que es un problema de toda Latinoamérica. Entonces te vienen los mesías que te vienen a enredar más a la población, más de lo que la gente ya está enredada por tener una educación bastante deficitaria. Vienen los mesías con las mentiras a flor de piel y la gente se va detrás de las mentiras. Porque La gente se va detrás de la confusión. te dan una Eso es lo que respuesta, pasa. te dan una Flor, respuesta Flor ya se va a jubilar, básica me quedé a un preocupado. tema completo, a un tema muy complejo. Pero es muy Cerca. sencillo. Yo le voy a decir algo. A mí no, o sea, a ¿Serio? mí lo que me deja un sinsabor es de alguna u otra manera que los candidatos no sean sinceros para No con el pueden pueblo. serlo, Pero ¿quién Gonzalo, dice no que lo no pueden puede ser. serlo? ¿Quién dice Bueno, que ¿Cómo no yo te te puede voy a serlo? decir, explico? yo Tiene te que voy a ganar decir, unas elecciones. Tú no le puedes decir a la gente lo que yo la voy a gente no decir, quiere oír. O sea, usted no cree que Martín Torrijos o quien sea, llámese quien sea en cuanto a candidatos presidenciales, puede decir qué voy a hacer con los 7.000, 5.000, 4.000 puestos de trabajo que se perdieron en la mina? No, y le ¿Por voy a qué decir, no? mire, cuando estaban los PRD de Flor, te tienes que acordar, cuando estaban los PRD en su campaña interna de las primarias en el 2018, que finalmente ganó Cortizo. Flor, pero lo único que Flor no preguntaba, dígame sí o no, pero sí le hacía casi la misma pregunta a todos. Cuando llegábamos al tema de la educación y del IDAN, fíjese el contraste entre Pérez Valladares y Cortizo. Sí. Flor le hacía las mismas preguntas a todos. Pérez Valladares que dijo, el que no paga el agua se le corta. Y educación, si yo tengo que perder un año de educación, lo Se perdemos, pero pierde. a mí no me hacen esto. ¿Qué dijo Cortizo? Yo no le corto el agua a nadie. ¿Qué dijo Cortizo en la educación? No. Todo menos paralizar. Ahí está. ¿Quién ganó? ¿Y quién perdió? Ya, ¿Y ya qué, está. y qué tenemos como resultado? Bueno, ¿Y qué porque tenemos la gente sabe votar, pero no saben escoger. Ahí está. La gente sabe votar, como la mecánica de votar. Lo que la gente no sabe es escoger. para ahí está, punto dicho en esta elección, me parece que de las personas que tenían los planes más concretos, por lo menos en políticas públicas que yo escuché, sobre todo con el tema tanto de la mina como con otros puntos con la asamblea, era Blandón, y al final Blandón no subió la loma. Y para mí era el que tenía los planteamientos que para mí tenían mucha más lógica y se veían un poco más pensados. Cristi, porque Blandón es víctima de las reformas electorales. Dígame, Cristi, usted que ha visto y está viendo tantos cambios y demás electorales en buena parte del mundo, con las crisis que acaba de pasar en Panamá, no están las condiciones para que hubiera emergido otra candidatura adicional a las ya existentes. Por supuesto. Por supuesto que sí, pero ya el código no lo permite. No hay espacio. Claro, o sea, hoy Ya no hay parece, espacio después para de todo eso. lo que pasó, De parece. Blandón es víctima de las reformas electorales porque había que salir corriendo entre julio y agosto a hacer las nominaciones y hacer la nominación del vicepresidente. Pero hoy, después de esta crisis, yo no te voy a decir que Blandón estaría de primero en las encuestas, pero estaría en una posición muchísimo más cómoda que la que está Rómulo Rux. Hoy nosotros sentimos que tenemos una oferta electoral que después lo que pasó en el país se quedó obsoleta. Y eso lleva a que haya personas cercanas a los partidos, de estos partidos políticos, tanto panameñismo como Cambio Democrático, que manejen una teoría y digan, porque digan, en este momento Blandón está mejor parado que Rómulo Rux ante el país. Bueno, Y la teoría que manejan es, ¿por qué no renuncia Rux y Blandón sube como candidato a la presidencia? Es lo que se está hablando en los corrillos del Merni, no es que se vaya a dar, sino que solamente son teorías que manejan diferentes personas allegadas a los candidatos, pero eso es... No está yendo al Merni a los panameñistas solamente. No, pero eso es lo que se maneja. exacto. Ahora, que vaya a pasar, yo lo veo muy lejano y no creo que sea factible No, al día de hoy. fíjate, yo creo que Rux va a seguir midiendo. No sé si ha cambiado de encuestadora, pero creo que él va a seguir midiendo. Leonardo, estos son temas muy pragmáticos, ¿eh? Ujú. Y no de sentimiento. Si cuando llegue febrero, que es cuando inicia el periodo electoral formal, si los números de Rux y sus apoyadores o sus mecenas ven que esto no tiene para dónde coger, dice, y mejor paremos aquí
y si tú quieres seguir tú, pero sí es un hecho cierto. Ujú. Blandón en estos momentos está ante la opinión pública en una mejor posición que Rux. Una sola cosa simple. Rux dijo con toda la honestidad que quiere Gonzalo, yo estoy de acuerdo con el contrato, además era parte del equipo negociador de la oficina de abogados de la cual él es miembro, mientras que Blandón dijo, yo estoy en contra. ¿Está bien? Una Claro. sola cosa. Por eso digo, al día de hoy, a esta hora, no lo veo tan factible, pero de aquí a allá mucho puede pasar. Pero en Mira, fin,